Qué espacio tan increíble, ¿no te parece? Sí, estamos en el Teatro de las Artes del Senat. ¿Cuántos eventos artísticos han ocurrido en esta sala? Este, como muchos teatros del mundo, está construido con un diseño acústico especializado. Elemental, mi querida amiga. Así que felicitamos a todos los ingenieros acústicos del mundo. Los arquitectos e ingenieros de sonido deben cuidar que la música se transmita a todas partes con la mejor fidelidad. Mira, eso no lo había pensado, pero tiene lógica. En todas las salas de conciertos utilizan paneles especiales en el techo y paredes. Los colocan para que las ondas sonoras reboten en ellos y se distribuya el sonido por toda la sala. El sonido es una onda, ¿no? ¿Se podrá dibujar? Sí, es una onda. Bueno, muchas ondas de energía que se producen cuando los instrumentos vibran. Pero no solo se pueden dibujar, se puede describir el sonido con... Ni me digas, déjame adivinar, matemáticas. Elemental, mi querido amigo, elemental. Bueno, primero hay que decir que la música son sonidos y silencios organizados. Nos afecta al estado de ánimo y nos impacta según nuestro contexto social, cultural e histórico. Sí, seguro. No me imagino a mí mismo en el siglo XVI como tocando black metal, reggaetón, unas cumbias en el atrio de una iglesia. Claro que no. Seguro les hubieras parecido fuera de este mundo. Los sonidos se transmiten en ondas sonoras que viajan por el aire y llegan hasta nuestros oídos. Estas ondas se mezclan para producir la música. Esto se puede describir matemáticamente como una función de onda periódica. Podemos describir al sonido con funciones seno y coseno. Esas son las ondas que bajan y suben, ¿no? Así es. La música tiene ritmo, melodía y armonía. El ritmo es la distribución de sonidos en el tiempo. Por ejemplo, si repartimos 4 golpes en 4 segundos, tenemos un golpe por segundo. Está fácil. Sí, a ver, yo quiero intentar repartir 8 golpes en 4 segundos. Y así los ritmos pueden ser más rápidos o más complicados de ejecutar. Por ejemplo, ¿cómo sería hacer 5 golpes en 7 segundos? La melodía son las notas tocadas en una escala y que se relacionan entre sí. Además, tienen cierta duración. En otras palabras, es la sucesión de sonidos. La melodía es eso que se te pega bien rápido de las canciones, ¿no? Como... tan, tananán, tananán, ¿no? Exactamente. La armonía se basa en el uso de acordes, que son grupos de 3 o más notas que se relacionan según la escala musical que se use. La armonía se basa en el uso de acordes, que son grupos de 3 o más notas que se relacionan según la escala musical que se use. Julito, pues depende, porque hay muchos tipos de escalas. En primera, morra, no me llamo Julito, ¿eh? Ay, ya sé, morro, que no te llamas Julito, es una expresión, no te enojes. En la historia de la música han planteado varias escalas musicales. En la antigua Grecia, Pitágoras, un filósofo al que le interesaban las matemáticas y la música, propuso la escala pitagórica. Hombre, cuánta creatividad con el nombre. Él no le puso el nombre, se lo pusieron después en su honor. Pitágoras se dio cuenta que si tenía una cuerda tensa y la pulsaba, se producía un sonido, digamos, do. Luego, si tocaba una cuerda con las mismas características de grosor y de tensión, pero de la mitad de la longitud, también sonaba un do, pero más agudo. A eso le llamó una octava superior. Si la cuerda original la dividía en 2/3, tendría otra nota, digamos sol. Y así que para obtener más notas fue dividiendo la cuerda en otras fracciones. O sea que los números racionales se asocian a notas musicales. Y hasta hay proporción áurea en la música. Yo me sé las notas. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Exacto. Bueno, pero ya no hay más escalas. Y tú me habías dicho que eran varias. Y que yo sepa, no hay notas que se llamen do, o sul, o fe, o sal. Entiendo. Pues no, pero hay medios tonos. ¿Has oído de las notas sostenidas o los bemoles? Sí. Si sumamos esos semitonos, que son 5, más 7 notas de la escala de Pitágoras, tenemos que la escala cromática tiene 12 sonidos diferentes. Pero mejor vamos a preguntarle a alguien que conozca más de este tema.
Estamos con el ingeniero historiador Eric Castañeda, con el cual vamos a tener una charla muy interesante el día de hoy. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias a Dios, todo bien. Desde la perspectiva de las matemáticas, ¿qué diría usted que es la música? Yo creo que desde la perspectiva de cualquier persona y de cualquier disciplina, pues la música es una de las bellas artes. Ahora, desde la perspectiva de las matemáticas, yo diría que tomaría yo como referencia una definición muy sencilla de la música, que es la combinación de sonidos ordenados. Entonces, si vamos a hablar de sonido, pues vamos a hablar de física, porque el sonido es un fenómeno físico. Y si vamos a hablar de física, inevitablemente tenemos que hablar de matemáticas, porque para que la física sea ciencia, las matemáticas son su lenguaje. De manera que, pues yo diría que es precisamente eso, una combinación ordenada de sonidos, fabulosa, ¿verdad? Y eso diría yo que es desde el punto de vista matemático. ¿Y qué nos podría contar acerca de la historia de la escala musical temperada? Esto es interesante. Sí, desde muy antigua edad, pues se dice que el que se tiene referencia de tratar de utilizar algo para definir la música fue Pitágoras. Y Pitágoras utilizó, se dice, una cuerda en la que la hacía vibrar, después la fraccionaba a la mitad, se dio cuenta de que era un mismo sonido, pero con una cantidad mayor, digamos, más agudo. Si lo partía a 2/3 era otra nota, y empezó entonces a hacer ese tipo de fracciones, y llegó a que encontró 12 sonidos entre una octava, digamos, entre un do y un do. Esos 12 tonos que encontró, pues no eran exactos, porque hablando de números fraccionarios, pues no hay exactitud. Bueno, después vinieron los físicos, entonces dijeron, no, pues la escala de Pitágoras no es muy buena, entonces vamos a utilizar mejor la frecuencia. Y utilizaron la frecuencia, pero igual, pues no llegaron a una buena definición de escala. Pero tuvo que intervenir un concepto matemático, que es el concepto del logaritmo. Una vez que se tuvo el concepto del logaritmo, se vio que esos 12 tonos que había, o semitonos que había entre una octava y en una octava, se podían obtener con la raíz doceava de 2, que era la longitud o la frecuencia. Para poder obtener ese número, pues solamente fue necesario el logaritmo. Y de ahí entonces, Johann Sebastian Bach, a quien se le conoce como el padre de la música, creó esta escala temperada en la que ahora sí ya se tenía una mejor división de esos 12 semitonos. Muy bien. Para usted, ¿quién considera que sea un compositor que tiene una mente matemática o tuvo? Yo creo que todos sin darse cuenta, pero que se haya distinguido por algo así, yo creo que el que se ha considerado el músico con mayor perfección, que es Mozart. Mozart incluso tiene una obra en la que juega con combinaciones matemáticas de tal manera que se puede empezar en un compás y terminar en otro, y se oye muy bien. Y más recientemente, Béla Bartók, un húngaro, que utilizó la proporción áurea, por ejemplo, para crear música. En lo personal, a mí no me gusta la obra de Bartók, pero es que allí interviene, pues es una de las bellas artes, entonces interviene el gusto, el sentimiento, y a mí no me gusta su música de él, pero yo le diría que pues, cualquier músico. Ahora, dentro de nuestro ambiente aquí en nuestro país, pues hay un profesor de la Facultad de Ciencias, Emilio Lluís Puebla, que es concertista de piano, y también dentro de la Facultad de Ingeniería, en donde yo doy clases, la maestra Beatriz Hernández es ingeniera y es concertista de piano también. Así que, pues hay muchos.
Y ahora le voy a hacer la pregunta al revés. Desde la perspectiva de la música, ¿usted qué considera o cómo se definirían las matemáticas? Yo también allí le respondería similar. O sea, las matemáticas desde cualquier punto de vista, pues son una herramienta sensacional que permite ese lenguaje de la ciencia, de la física, de la química. Y igual, desde el punto de vista de la música, pues es la forma en la que se ha evolucionado, a lo mejor sin darse cuenta, pero en la que se ha evolucionado para, para llegar a lo que es actualmente. Fíjese, yo aquí le voy a decir una frase de Leibniz, que es un matemático, que él decía: la música es el placer que el alma experimenta contando sin darse cuenta de que cuenta. Ingeniero, por último, si usted pudiera platicar consigo mismo cuando estaba en el bachillerato, ¿qué le diría? Bueno, yo creo que ahora que está usted hablando de matemáticas y de música y del bachillerato, de los jóvenes, sobre todo en este momento tan complicado que tenemos, yo diría que cualquier disciplina, cualquier conocimiento, vale la pena adquirirlo, y que las matemáticas tienen una mala fama a veces de que son muy difíciles, de que da miedo, de que da rechazo, y yo creo que no, yo creo que hay que tomarle gusto, así como a la música, que hay que tomarle gusto, así las matemáticas. Realmente cada que uno adquiere un poco más de conocimiento es una satisfacción enorme. Entonces yo eso les diría: entren sin miedo, así como disfrutan de la música, disfrutan del estudio de las matemáticas, y pues no hay nada que no sirva. Muy bien, pues muchas gracias por su tiempo, ingeniero Eric Castañeda. Fue un gusto platicar con usted y No, al contrario. continuamos con ustedes en Jóvenes en TV. Entonces, la escala musical actual es la temperada, y es la que usan los afinadores electrónicos de instrumentos, las pastillas de las guitarras, los teclados, los sintetizadores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces, una cosa es la medida física de una nota en frecuencias y la otra es la fracción que surge de dividir la cuerda matemáticamente. Sí y no, porque se relacionan. A eso le llaman armónicos. Pero mejor vamos con alguien que nos explique. Hola, ¿qué tal? Estamos en Pensamiento Matemático y ahorita vamos a platicar con la matemática con especialidad en análisis armónico, Blanca Yasmín Radillo Murguía. Hola Blanca, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Perfecto. Platícanos un poco de qué es lo que haces de esto de estudiar matemáticas y el análisis armónico. Pues bueno, el análisis armónico es justo el estudio de ondas o el estudio de propagación de cosas, ¿no? Por ejemplo, puede ser justo una onda de música, una onda de calor, ¿no? Entonces, bueno, desde las matemáticas justo las estudiamos, ¿no? Estudiamos qué es y cómo se propaga. Perfecto. ¿Qué relación crees tú que exista entre la música y las matemáticas? Uy, bastante, porque de hecho las matemáticas nos ayudan a describir justo qué es una onda, nos ayudan a poder poner en papel, ¿no? O sea, más allá de lo que escuchamos, poner en papel qué es la música, ¿no? Y pues las matemáticas nos ayudan a escribir pues todo, ¿no? Aunque suena muy común esa expresión de que las matemáticas nos ayudan a describir todo, pero así pasa, ¿no? Y justo son cosas muy elementales que vemos desde la educación básica, como senos, cosenos, que nos ayudan a describir una onda. Exactamente, sobre todo porque desde la física de las gráficas del seno y el coseno y cómo estas son unas ondas y cómo eso pueden de alguna manera describir los sonidos, ¿no? Que generan música. Exacto. Muy bien. ¿Y cómo me podrías platicar, qué me podrías platicar acerca de qué es un armónico? Un armónico, bueno, hay como muchas definiciones de armónico. Para las matemáticas son ondas, pero bueno, para hacer un poquito más que ejemplifique esta noción, imagínense una cuerda que está atada en ambos extremos. Entonces, el primer armónico es cuando la onda nada más hace una curvita, ¿no? El segundo armónico sería, en el caso de las matemáticas, pues cuando hace dos curvitas, ¿no?
Y así es justo como la fragmentación en números de una cuerdita, ¿no? O sea, de ondas en una cuerdita. Eso es para nosotros un armónico. Oye, súper, súper interesante. ¿Qué me podrías platicar acerca ahora de lo que es un fractal? Bueno, un fractal, la palabra fractal significa dividido, ¿no? O fraccionado. Entonces, en sí, para las matemáticas, un fractal es un objeto que está dividido infinitas veces, ¿no? En la naturaleza no existe porque pues, no podemos dividir la materia infinitas veces, pero al menos en matemáticas sí se puede y bueno, lo que en algún punto yo investigué fue justo qué pasaría si un fractal vibrara, ¿no? ¿Qué pasaría si un fractal quisiera tocarlo y que emitiera un sonido, ¿no? Por eso trabajamos con fractales, ¿no? Pero también lo podemos aplicar el mismo conocimiento para cosas que sí existen en la naturaleza. Súper, súper bien. Entonces, para la aplicación de las matemáticas, como tú dices, en la naturaleza, ¿no? Como qué procedimientos o qué análisis matemáticos son los que normalmente tú usas o tú utilizas en tus investigaciones. Para darles como un ánimo de estudiar esta área, usamos en estas tipo de análisis de objetos en general, se usa un montón las derivadas e integrales, ¿no? Que son conocimiento que tenemos pues desde la prepa, ¿no? En particular, pues hay cosas que también llamamos ecuaciones, que justo meten adentro las derivadas y las integrales, y por eso le llamamos ecuaciones diferenciales, porque tienen derivadas, ¿no? Y entonces hay una ecuación diferencial que te describe la propagación de ondas, hay otra ecuación diferencial que te describe la propagación de calor, ¿no? Entonces, es como intentar resolver estas ecuaciones poniendo condiciones iniciales, ¿no? Por ejemplo, imagínense que tienen un sonido y que tienen ciertos datos computacionalmente obtenidos y que pues quieren saber cuál era la onda inicial, ¿no? O cuál era el objeto inicial. Entonces, así, con estas ecuaciones, gracias a los senos, cosenos, derivadas e integrales, pues podemos obtener justo la onda, ¿no? Y podemos obtener información. Oye, pues qué buena onda, ¿no? Digamos, qué buena onda, ¿no? Con estas ondas. Oye, y justo, ya ves que existen como afinadores digitales de instrumentos o teclados que emulan diferentes instrumentos musicales. ¿Cómo se relacionan las matemáticas que ustedes hacen con estos artefactos que producen música? Curiosamente es sencillo. Para las matemáticas es sencillo, quizás para ya lo ingenieril, para aplicarlo ya es más complicado, ¿no? Pero justo, bueno, retomando un matemático que se llama Joseph Fourier, que vivió por ahí de los 1700, entre 1800, él descubrió, y por eso están las matemáticas, que todo sonido está como sumas, puede ser finitas o infinitas, de senos y cosenos, o sea, de estos armónicos que habíamos dicho, ¿no? Entonces, de manera computacional o de manera ingenieril, pues es justo intentar tomar un sonido, descomponerlo en estas sumas de armónicos y ya con eso obtienes, como decir, una sucesión de numeritos de cómo podemos describir nuestra onda. Entonces, cuando hacemos eso, pues justo, si ya tenemos estos numeritos, los metemos a una computadora y la misma computadora puede hacer el mismo sonido, ¿no? Que hace un instrumento. Entonces, así es más o menos cómo funcionan los sintetizadores, por ejemplo, los objetos que nos ayudan a equilibrar nuestros instrumentos, pues hacen parecido, ¿no? Ven qué sonidos reciben, ven que no coinciden con los números iniciales con los que programamos y pues nos ayudan a adecuarlos. De hecho, otra cosa que también, que eso sí lo tenemos casi todas las personas, son los audífonos que cancelan el sonido, ¿no? Reciben la señal, obtienen estos numeritos y básicamente es ponerle un menos a los numeritos y ya con eso cancelan el sonido. Entonces, así de exacto, plano. así de fácil, ¿no? Entonces, justo por eso digo, en matemáticas es sencillo describir estas nuevas tecnologías, pero pues ya la manera ingenieril, que es el trabajo para ingenieras e ingenieros, pues ya es más complicado, ¿no? Perfecto. Oye, Blanca, si tú pudieras hablar contigo misma cuando estabas en el bachillerato, ¿qué le dijeras? Pues que me dejara guiar por mis gustos, ¿no? Porque yo cuando yo iba en la prepa ni siquiera estaba pensando estudiar matemáticas,
¿no? Yo quería estudiar danza, o sea, muy, muy diferente a las matemáticas, pero pues al final yo sabía que me gustaban las matemáticas, ¿no? Quizás no era la mejor, quizás no tampoco era la peor, pero que siguiera mis gustos, ¿no? Y entonces creo que no importa que no seas la mejor desde estudiando cierta área en la prepa, si es lo que te gusta, intentarlo, ¿no? Intentar seguir ese camino. Así es, a darle con todo, ¿verdad? Con todo, con toda la pasión. Por último, Blanca, te quería preguntar, te quiero preguntar, si en este momento tú pudieras escuchar una canción, ¿cuál sería y por qué? Ay, ahorita la que se me viene a la mente, o sea, que si tuviera ganas de escucharla, se llama We Are Golden, de un artista que se llama Mika, porque justo nos llena, ¿no? Esa misma canción nos dice que somos valiosos, ¿no? Y somos valiosas. Entonces, pues justo, si quieres tener un día lleno de energía, lleno de motivación, pues sería una canción que yo recomendaría escuchar. Perfecto, pues muchas gracias Blanca por tu tiempo, qué interesante es escucharte y tan apasionadamente hablar de lo que haces, te agradecemos mucho tu tiempo y nosotros seguimos en Jóvenes en TV. Pues casi que es lo mismo, la nota y la frecuencia porque se relacionan con el armónico. Caray, creo que lo entendiste mejor que yo. Ya ves, por andar yo pensando en estos conciertos de rock. Oye, ¿y tú qué sabes tanto de chismes de los famosos? ¿Conoces compositoras o compositores mexicanos contemporáneos importantes? ¿De esos que son orgullo nacional? Pues sí, conozco varios. Julián Carrillo, José Revueltas, Manuel M. Ponce, Rosa Gurayev y más. Pero ya sé quién nos va a contar de ellos. El día de hoy tenemos como invitado al músico mexicano Juan José Rodríguez. Bienvenido, Juan José, muchas gracias por esta entrevista. Hola, mucho gusto y muchas gracias, al contrario. Gracias por entrar aquí a la casa y platicar conmigo. Gracias. Pues nos gustaría que pudieras como explicarnos primero qué es una escala musical. Una escala, vamos a tratar de hacerlo rápido, mira. Matemáticamente una cuerda tiene todo este largo y a la mitad, este es el sonido original, y a la mitad es el mismo sonido pero más agudo. ¿Ok? Y entonces en el sistema europeo lo dividimos en 12 trastes. Tenemos 12 que van desde el do, nosotros lo dividimos de un do hasta otro do, hay 12 teclas en el piano o 12 trastes en una guitarra. Una escala comprende solo algunos de esas para poder hacer una formación, digamos. ¿Qué pasos voy de un do a otro do? Por ejemplo, que todo el mundo la conocemos, es la escala mayor, que generalmente se oye alegre. La escala, para reconocer una escala mayor, se oye alegre. Y la escala menor, doy otros pasos dentro de un do a otro do, pero se va a oír triste. Es la forma de acomodar los pasos que van de un do a otro do. Eso es una escala y es muy importante porque en la música nos va a decir cuando algo es alegre o triste. Por ejemplo, un acorde mayor o una escala mayor se oye alegre y en cambio eso fue un do mayor. Un do menor, cambié una sola nota y se oye triste. O pues se puede sonar enojado. Eso es una escala, básicamente. Hay muchos tipos de escalas, pero tendríamos que dar una clase de 2 horas para hablar de las escalas. Claro. ¿Y podrías decirnos si entonces consideras que o sea, todos los tipos de música tienen una escala? O sea, ¿se manejan en una escala? El 95 o 99% de la música que oímos, sí. La música que escuchamos en el radio, los éxitos pop, la música clásica, mal llamada clásica, la música culta, el son jarocho, todo el folclore, casi todo está construido alrededor de escalas porque es el sistema europeo que dominó el mundo. En realidad, en la India, por ejemplo, entre un do y otro do tienen muchos más tonos que a nuestro oído sonarían muy raros, como desafinados. Y en cambio en China solo tienen 5 tonos entre un do y un do. Entonces, para los chinos tenemos demasiados sonidos, para los hindúes tenemos demasiado pocos sonidos.
Entonces ellos, es difícil oír música hindú al principio porque parece que están desafinando y no, ellos tienen un oído entrenado. Te lleva años el acostumbrarte a ese tipo de música y entonces encontrarle la belleza. Hay tipos de música ya muy contemporánea donde es muy académico y muy de ruidos, donde ya va a ser difícil decir me gusta o no hay una escala, ¿no? Algo como... De repente es ¿what? Y sí puede ser música, pero hay que entender los códigos para poder decir me gusta o no, ¿por qué? Wow. Oye, ¿y tú podrías decirnos si hay como, o cuál considerarías tú que es un compositor que haya tenido un pensamiento matemático a la hora de componer sus piezas? Sin duda, Bach. Él es así como el jefe de jefes. Las formas en las que construía sus melodías era impactantemente preciso y matemático, de manera que puedes voltear la partitura y funciona. O Mozart. Mozart tiene una sonata que se juega a los dados. Es el primer juego de azar muy serio donde pones la partitura, juegas a los dados y los tiras, y en el orden en el que caigan los dados, tocas la partitura y siempre funciona. No importa cómo caigan los dados, siempre funciona esa sonata para piano. Es una maravilla. ¡Qué increíble! Y bueno, hablando de compositores, tú, ¿qué compositor mexicano ya de renombre internacional es uno de los que más admiras? Uy, hay muchos, afortunadamente. Están poco difundidos, pero por ejemplo, desde los viejos como Manuel M. Ponce, que era totalmente a la europea, muy al estilo francés, pero hizo cosas hermosísimas como el Esquercino mexicano para guitarra o como el famosísimo Intermezzo. El Guapango de Moncayo, que yo creo que es nuestro segundo himno nacional, pese a que lo han choteado en panaturismo y cosas así. Yo creo que es una pieza hermosísima que recoge los sones jarochos llevados a la alta escuela o los sones de mariachi también de Blas Galindo. Más contemporáneo está el maestro Javier Álvarez, que hizo la música de Cronos para Guillermo del Toro y que también tiene unas cosas, por ejemplo, una que se llama Temazcal, que es para cinta grabada y maracas. Y uno piensa, maracas, eso no es un instrumento serio, cualquiera hace chiqui chiqui y ya. No. Temazcal es una obra complejísima en la cual el intérprete debe tener una técnica percutiva muy importante para las maracas e ir sincronizado a una cinta pregrabada. Y es una maravilla esa Temazcal. Wow. Uy, pues muchas gracias. Ya nada más por último me gustaría preguntarte, ¿qué le dirías a los chicos de preparatoria que ahorita justo están todavía como viendo estas matemáticas que son tan extensas y todavía no como tan enfocadas, ¿no? en algo en particular? Yo creo, en mi caso, lo que me funcionó es encontrar un sentido práctico a las matemáticas. La física me gustaba mucho y las matemáticas abstractas no. Y en realidad la física son puras matemáticas, pero muy divertidas porque te explican cosas tangibles. La música es una parte tangible. Cuando empiezas a estudiar tiempos, solfeo desde primer año, al principio parece aburrido y después te das cuenta que desarrollaste un pensamiento matemático que después no necesitas retomar y clavarte y pensar que eres Isaac Newton, pero entiendes mucho mejor. Entonces, el encontrarle un sentido práctico a las matemáticas, algo divertido, seguro se lo van a encontrar con lo que les guste, ya sea andar en bicicleta, tocar un instrumento. Siempre hay algo práctico en lo cual podemos encontrar matemáticas y sí nos van a funcionar no solo para lo que tocamos, sino para la vida. Claro. Ay, pues muchas gracias por esta hermosa entrevista, de verdad. Espero que a todos les haya dejado como esta sensación de poder encontrar cuál es su aplicación favorita de las matemáticas y que vayan hacia esa dirección. Y bueno, esto fue Jóvenes en TV. Ay, no tenía ni idea. Ahora hasta me siento más orgullosa de ser mexicana. ¿Tú no? Sí, yo siempre me siento orgulloso. Mira nada más este espacio. Es de las mejores salas de conciertos del mundo. Verás que traeré a mis amigos a un concierto de acá. ¿Ya me vi? Oye, ¿y qué canción te gustaría escuchar en este momento? Aquí, en esta sala. Ay, no tengo ni idea. Me gustan tantas. Bueno, ¿y a ti qué canción te gustaría escuchar en esta sala de conciertos? Respóndanos en Twitter. No olviden poner #elemental a su publicación. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto.